Vamos a empezar a ver más de... Capaz que uno de ustedes no lo conoce, es el IUR, ¿no? Sí, Es el IEUR. Más fácil decirlo así que IUR, sí, porque IUR. si no es medio complicado. Ahora vamos a ver, porque nos trajiste la composición, ¿no? Sí, traje varios fondos con las composiciones para que vayamos viendo. Otro que es importante de Europa para ver, además de este, es el DAX, que son los 40 de Alemania. Sí, Eh, específicamente. Hoy en día incluso te digo que ese índice es más que el IEUR, o por lo menos yo entiendo que la gente lo ve más. Sí, Pero bueno, les trajimos acá por lo menos para que vayan viendo que no son a empresas que no conozcamos, son todas empresas ya conocidas en el mercado, pero en general no vemos tanto el índice si no vemos las empresas. Algo por ahí en el S&P 500 decís, bueno, empezás en Estados Unidos, pensás en el S&P 500 y después Sí. las empresas o las empresas y el S&P. Acá te son llama más la atención la empresa individual Ujú. que el índice en general. Porque Exactamente. sí, ya te digo, seguramente comenten ahí en el chat, déjenos sus preguntas, también pueden mandarnos audios, pero coméntenos a ver si conocían el IUR, IEUR, a ver si lo tenían en vista. Bueno, seguramente algunas de las que después les va a mostrar Gonza, van a ver que seguramente diga, este es europea, sí, son conocidas, tienen grandes empresas, pero se han estancado y no han innovado como lo supo hacer años atrás o como lo sabe hacer Estados Unidos, ¿no? Que cada día sale una nueva empresa, una nueva tecnológica, un nuevo unicornio. Bueno, eso Europa un poco se quedó atrás en la competencia. Y hoy China estaría como segundo en vez de Europa. Sí. Está Estados Unidos, China o emergente, si lo querés ver también de una forma. Pero es cierto que a Europa le está faltando ese empuje. Y yo que ahí estábamos charlando con vos antes de arrancar. Yo lo que estaba viendo, que esto no es algo nuevo ni nada, pero la presión impositiva que tiene la eurozona es inmensa, comparado a países del OCDE, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de países desarrollados de prácticamente 32-34% de presión fiscal y Europa está manejando arriba del 40, 41, 42. Parece poca diferencia, pero esto puede asfixiar a muchas empresas. Está bien, tienen un desarrollo tal vez social, un bienestar mucho más amplio que otros países, pero tienen el punto de que tienen mucha presión y eso a la larga demuestra que impide el crecimiento de algunas empresas, la innovación, la regulación obsesiva y excesiva en algunos rubros que no permite el crecimiento de algunos sectores o rubros. Y es por eso que un poco Europa se quedó comparado a Estados Unidos y ahora incluso comparándose a China. Pero ahí, ¿cuáles tenés? Ahora... Bien. Lo principal que tiene IEUR justo es una empresa que está muy relacionada con lo que es tecnología en general, que es ASML. Tiene un 3,38% en lo que es el índice. Okay. Ya después en el resto empezamos a ver otras empresas que no son tanto de tecnología, son de cuidado de salud, financieras. Tenés AstraZeneca, por ejemplo, en el medio, conocida, Esa es muy HSBC, conocida. Novartis, ahí se está mostrando la firmina. SAP, de tecnología. Son empresas que en general todo el mundo las escucha y dice, Sí. ok, es esta empresa. Pero si se fijan, no termina de decir es una empresa grande. Claro. Es una empresa que entiende más del negocio y quiere invertir ahí. O por lo menos, si se pueden escuchar en general las recomendaciones, creo que no pasan por estas empresas. Si bien Claro. se pueden llegar a ser mencionadas en algún caso en particular, bueno, la pandemia con AstraZeneca, ahora ASML con la pelea de los de chips. microchips, pero son empresas que están ahí, no tienen gran crecimiento, pero forman parte del índice. Y creemos que es un fondo que ir teniéndolo en cuenta, o sea, en general este índice, ir teniéndolo en cuenta como para comparar cuando empezamos a hacer análisis macro. Sí. Decir, ok, queremos ver cómo está parado Europa, queremos ver cómo está parado Estados Unidos, cómo está parado China. ¿Cuál puede llegar a ser más grande? ¿Cuál tiene más capitalización bursátil? Si nos ponemos a ver en general del mundo, bueno, podemos decir que hay como 3 centros importantes o 3 países que tienen el foco en lo que es la economía, que es Estados Unidos, Alemania, China. Sí. Y ahí se va empezando a desarrollar todo. Estados Unidos con Canadá y México, Alemania con su alrededor y China con su alrededor también. Taiwán, Japón, Hong Kong y Alemania también con lo suyo. La verdad que Reino Unido, perdón que te corté, Reino Sí, Unido sí. capaz que la supo ver con el Brexit, creo que fue 2016, ¿no? Había como arrancó en 2016, Sí. 2017 y Y terminó finalizó siendo antes de la pandemia. Pero puede ser que haya visto, bueno, algún impedimento y demás, porque hay que entender que cuando se hace una unión aduanera o un nivel más avanzado como tiene la Unión Europea, que ya es una unión económica, misma moneda y demás, empezás a entrelazar muchas regulaciones, muchas decisiones de varios países y empezás a perder cierta libertad. Si bien tenés
algunos beneficios, más que nada comerciales, porque no hay barreras intrarancelarias. El punto es que, bueno, te tenés que adaptar a más normativas que tal vez un país que no es Alemania no se puede adaptar lo suficiente y por ende, obviamente, las empresas, ¿no? No solo hablando del país. Sí, tampoco es casualidad lo que está pasando ahora del acuerdo Mercosur con la Unión Europea. Sí. Hoy hay todo un, bueno, como decías, barreras arancelarias, Sí. tiene un poco que ver con eso y tiene que ver con muchas otras cuestiones que está pasando Europa, que lo que está buscando ahora es más acuerdos comerciales, incrementar negociaciones con otros países e inmigrantes que vienen sumándose. Esta revolución que venimos teniendo, que se habla mucho de Europa, de un mundo musulmán que empieza a entrar ahí, no es casualidad con lo que está pasando ahora en Europa. Yo les traje un cuadro de la pirámide demográfica de Europa como para empezar a ver, porque además de hablar en índices, tenemos que hablar de indicadores, cosas que nos puedan llegar a decir, ok, esto va para arriba, esto va para abajo. Y ahí lo pueden ver en el indicador, supuestamente se llamaría pirámide demográfica porque viene siendo una pirámide Sí, pero hasta los últimos años. Hoy, si se fijan, algunos en el mundo le habían dicho forma de bala, por la forma que tiene, pero se está empezando a achicar y eso es un problema que va a estar teniendo Europa y en el mundo está pasando, de que ahora están haciendo menos gente de la que está envejeciendo. Vamos a tener un problema muy grande con lo que es las pensiones y las jubilaciones. Lo que se ve ahí del lado derecho son las mujeres, del lado izquierdo los hombres, y va estando por edad, mientras más altos más viejos y mientras más bajos más jóvenes. Y se fijan, están haciendo poca gente. Sí, está totalmente Y Europa partida. busca también eso, flexibilizarle el ingreso de personas, porque también no solo es un problema para lo que es las pensiones, las jubilaciones, sino también en impositivo. Vos tenés menos gente en actividad laboral que crece. Entonces, ¿cómo vas a cubrir esos pagos si tenés menos impuestos que son pagados? Claro. Es un gran problema que está teniendo Europa. En Argentina es otro problema por cómo está armado el sistema. Sí. Pero no es algo que sea solamente Europa, sino que en el mundo se está hablando Sí, mucho de es esto. un patrón Y general. el que más le pega es en Europa. Si vamos comparando con otras pirámides demográficas, no las traje, pero si las quieren las podemos buscar. Este es un primer problema que está teniendo Europa. Además de los otros problemas que está teniendo de no está creciendo, no está creciendo respecto al resto. Que a veces que uno dice, Sí. ¿qué puede o qué tendrá que ver la población? Bueno, justamente esto, que crezca el PBI, que crezca la población, que crezca el bienestar. El mercado de capitales muchas veces es un reflejo de la economía de un país. Entonces, no es un dato menor a veces ver lo macro para entender que tal vez si uno mira la tendencia a largo plazo, y Europa hoy como está no tiene mucho potencial o poder de crecimiento. Entonces, no son datos menores como para ver y pensar en un índice, ¿no? Yo no sé, Nahue, si estabas preparando algún grafiquito del IUR. Sí, sí, tenemos y tenemos también algunas comparaciones que me parecen interesantes poder hacer, más que nada pensándolo como en una especie de ratio, si querés, o estas comparaciones que se pueden hacer en TradingView para justamente saber en qué me conviene estar comprado según si sube o baja el activo, ¿no? O sea, la comparación. Si no, lógicamente es para entender si me conviene en un momento determinado, por ejemplo, el tema de las tarifas de Trump Sí. o tal cosa, bueno, entrar o salir, hacer esta rotación de carteras que me parece interesante ver justamente, ¿no? Entonces, si querés, arrancamos con el S&P 500, que tenemos ahí la pantalla compartida. Tenemos un problema con el tema de la pantalla, Sí, no me levantó a mí hoy la pantalla. Hoy Nahue no puede compartir, pero tenemos screenshot. Tipo Filmina ya directamente, así que fíjate, ahí estamos viendo el S&P 500, ¿sí? Que tuvo una fuerte caída, comentábamos, ¿no? El día de ayer, producto de toda esta escalada de tensión de Trump con la Unión Europea, y justamente, bueno, el día de hoy con la resolución, bueno, esto ha pasado ya con el tema de el 2 de abril, el día de la liberación, después una semana después, bueno, acá fue el día siguiente, ¿no? Sí. Pero una semana después dijo, no, en realidad era mentira, no vamos a poner tantos aranceles para todo, qué sé yo, te movió el mercado como quiso y efectivamente terminó rebotando al alza y tuvimos ese inicio, ¿sí? Esa excusa, esa pérdida de valoración o de plata en la bolsa fue el puntapié inicial para toda la escalada que vimos durante 2025. Si uno va a ver el gráfico, desde el 2 de abril, hicimos los mínimos, ¿sí? Hicimos el mínimo del año 2025 y a partir de ahí fue alcista la bolsa en todo ese año, el año pasado, y justamente esto es lo que planteábamos a la mañana en Bull Morning con
¿Es oportunidad de compra o efectivamente es un cambio de tendencia? Bueno, al parecer es oportunidad de compra y así lo fue para el día de hoy, donde las bolsas han subido, o bueno, siguen moviéndose, producto de que todavía no cerró el mercado en Estados Unidos. Al momento de la foto que tenemos ahí en la filmina, 1,51% arriba el S&P 500. Si pasamos a la siguiente, tenemos el Dow Jones, que también subió 1,51, había caído fuertemente el día de ayer, recuperando la simple de 30 y la ponderada 21, con lo cual la fortaleza alcista sigue todavía presente en los mercados. El Nasdaq es la siguiente y tenemos justamente no la superación de la ponderada 21 ni la simple de 30, pero sí una recuperación importante. Fíjate que acá lo que vemos es que fue a cerrar el gap que abrió el día de ayer, así que por ahora hay una recuperación. Y si seguimos viendo, traigo también el Russell 2000, ¿sí? Que es el índice, en este especial de índices, que agrupan las 2000 empresas, con lo cual ahí tenemos de Estados Unidos, que ahí tenemos small caps, ¿sí? Yo lo que estoy viendo dentro de los gráficos es una rotación importante desde las grandes empresas de grandes capitalización bursátil a empresas más chicas, ¿sí? Y ahí yo también traigo un ratio que si damos más para adelante, bastante más para adelante, vamos a encontrar el RUT dividido SPX. Ahí está, perfecto. Ese ¿Qué es esto? es la comparación entre el Russell 2000, que es el que te mostré recién, Sí. versus el S&P 500. Como la comparación plantea primero al RUT dividido el SPX, lo que estamos haciendo acá es entender en qué momento a mí me conviene estar comprado en el RUT, es decir, en empresas chicas, en empresas de baja capitalización bursátil, o en empresas grandes como el S&P 500. Bueno, efectivamente, fíjate que te plantea una comparación, un gráfico que se está poniendo alcista. En general, esto es eternamente bajista, producto de que en general te conviene estar comprado en las mejores 500, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es que ese canal bajista se ha roto al alza y vemos claramente impulso, retroceso, impulso. Ahora probablemente pueda llegar a venir otro retroceso y las empresas de grandes capitalización bursátil pueden recuperar un poquito de terreno, pero fíjate cómo perdieron frente a las de baja capitalización bursátil. Me parece interesante ese dato, producto de que el que quiera hacer una rotación, un movimiento de cartera, puede estar interesante ese tema por ahí. Tenemos también el IEUR, que es el próximo. Acá ya lo vamos a ver en velas semanales, donde justamente lo que tenemos es un canal alcista, sin ningún tipo de problema, no se ha roto nada. Fíjate que el día de hoy estaba bajando 0,31%, pero por ahora sin ningún tipo de inconveniente. La vela semanal también es alcista, de estos 2 días, 3 días que tenemos hasta la vela de hoy, digamos. Y justamente por encima de la ponderada de 10, de 30 y de 50, que son las que yo utilizo en semanal. Fíjate qué importante cómo sirve de soporte la simple de 200 en correcciones importantes anteriores, ¿sí? Fíjate ahí a principios o a finales, mejor dicho, de 2024, y el tema de abril, ¿sí? Que yo te comentaba, fíjate que es como una zona de soporte, la simple de 200, donde Las justamente tarifas. Donald Trump tiró toda esa Resistió, batería. Sí. Aguantó bastante. Es que de hecho también ahí tenías un doble factor de soporte, tenías la simple de 200 y también el piso del canal alcista, con lo cual el mercado rebotó con mayor probabilidad, y esto es lo que te da el análisis técnico, ¿no? Entender cuáles son las probabilidades que pueda tener el movimiento del precio, ¿no? Si va para arriba o va para abajo. Mira vos, interesante el gráfico. La verdad que no lo voy siguiendo mucho a IUR, al europeo, por este tema de que siento que no hay tantas empresas que innoven mucho. Yo creo que mucho debe traccionar, como nos trajo Gonza, el ASML. Sí, que prácticamente es tecnológica de microchips. Pero bueno, hay algunas otras reconocidas, Shell, hay algunas que pueden empujar un poco el índice. Según ustedes, ¿en qué habría que estar comprado? ¿En el S&P o en IEUR, por ejemplo? No, SP. Sí, sin duda. O sea, SP siempre compra. El IEUR, déjame verlo. Claro, o sea, por ahí prefiero comprar una ASML que directamente el índice. Claro. Pero tiene gran ponderación dentro del índice. Sí, tiene bastante. Pero yo particularmente en esa pregunta, Nahue, SP500. SP500. Y esto va a colación con la conexión de que esto que mostrás del problema demográfico que hay. Sí. Jubilaciones a futuro para mí no van a existir. Yo tengo 32 años y yo no pienso en mi jubilación estatal de aporte. Para mí, o sea, si bien excelente, pero
prácticamente yo pienso en algo privado, propio, personal mío, y una de las maneras que mucha gente encuentra, porque es la más sencilla, es la más segura, diversificada, porque recuerden, un ETF no es un fondo activo, no lo maneja nadie, es un fondo que replica las 500 mejores empresas. Y si una desaparece de la noche a la mañana, no sé, les traigo un ejemplo que creo que ya lo mencioné, Blockbuster 2014 desapareció, estaba en el top 100 de SP500, automáticamente hay otra empresa que ocupa ese lugar. Entonces, es una copia de réplica de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, no importa cuáles. Y esto porque va cambiando, porque hace 60 años las petroleras de top 1, después las automotrices, ahora las tecnológicas. Después veremos si... Las de inteligencia artificial. Ahora seguramente vamos a estar viendo el dominio en los primeros puestos de inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, la verdad que el SP500, y hoy a la mañana lo trajiste vos, que me gusta mucho ese gráfico, el de la pirámide con los rendimientos por de año. los últimos 125 años. Que prácticamente, está bien, tuvo años malos, en la crisis del 30, 2008, las .com en 2001, 2002, tuvo algunas crisis, pero en el histórico, en el largo plazo, fue un 8, un 9% anual, todos en promedio, ¿no? Entonces siempre mejoró y siempre batió el máximo anterior. Y esto... Es la típica noticia que sale en el diario. Si vos comprabas el S&P Sí. 500 hace 30 años... Hace 125 años. ¿viste? Claro. Che, me estás arruinando el próximo reel. No lo conté. No. Mirá. Pero nada, sí. Yo creo que es una manera... También están los fondos de retiro y demás. Pero bueno, el SP500 es una manera bastante sencilla. Pues se abren una cuenta, fondean plata, pesos, dólares cable y lo compran. Encima el CDR tiene esta cosa de que es una proporción, ¿sí? Tiene un ratio y pueden comprarlo por menor valor incluso de lo que vale afuera. Che, y en 2025, entonces, ¿qué combino más? ¿Estar comprado en S&P o en YEUR? ¿Ustedes qué dirían ahí en el chat? ¿Combino más estar comprado en el S&P o en YEUR, que son las de Europa? O sea, La no- respuesta te sorprenderá. Es Sí, bastante ¿no? contraintuitiva. Sí, porque creo que no en la filmina que pasaste no se veía marcado los porcentajes que subió. Claro. Pero no pareció un mal rendimiento en los últimos 2 años. Bueno, en 2025 rindió más estar comprado en el índice de Europa que estar comprado en el S&P 500. Ay, mira, tenés el ratio que habías traído. Exacto, mirá, Mira. fíjate, acá de nuevo, ¿no? La lógica sigue siendo la misma, no estamos viendo precios, sino que estamos comparando justamente sí, los precios, pero de cada uno de estos dos, y te da ahí como una comparación, los estamos dividiendo. Y como ponemos primero el S&P 500, te conviene estar comprado en el S&P 500, en general, eternamente, pero en 2025, fíjate que ahí comienza... No es casualidad, asume acá el peluca, ¿no? El peluca todo el Trump. caos. Empezó el caos y justamente Bloomba para abajo. ¿A qué? A la simple 200. En la simple 200, ¿qué hizo? Rebotó al alza. Y ahora está llegando efectivamente otra vez a la resistencia, que es de justamente unir los máximos de estos dos movimientos. Y podríamos ir nuevamente a la simple 200, con lo cual podría llegar a ser en esta primera parte, si querés, primeros 3 meses, 4 meses de 2026, más rentable estar dentro de YEUR que estar dentro del S&P 500. La verdad, este gráfico a mí me sorprendió, yo no lo esperaba. Son velas semanales, con lo cual esto puede prolongarse en el tiempo. Me resulta interesante entender esto como una herramienta muchísimo más fiable de que la intuición, ¿no? Porque muchas veces uno, no, el S&P siempre, olvídate. Sí, obvio. Pero quizás le podrías haber sacado mucho más jugo si mirabas este gráfico, por ejemplo, ¿no? Hay excepción a la regla. O sea, sí, el SP500 es histórico, pero bueno, eso no significa que haya otros índices que tal vez por algunos años batan al SP500. Eso, ¿y sabes qué es lo que más me gusta, Ger? A ver. Que estas comparaciones les podés hacer análisis técnico. Fíjate cómo funciona. Sí, ahí. ¿No? Fíjate la simple 200 cómo respeta. Y vos me vas a decir, che, pero estás comparando un precio de Estados Unidos contra un precio de Europa, más o menos tienen que ser similares, porque en general, si baja la bolsa de Estados Unidos, el resto de bolsas mundiales deberían bajar lo mismo, o si sube, debería subir más o menos similar.
Bueno, pero fíjate que acá podés hacer justamente esa comparación y es muy sencillo. Entras a TradingView y pones SPY en este caso, porque es el ETF del SPX, que es el índice, dividido y EUR, que es el otro ticker, ¿no? Y justamente podés hacer este gráfico fácilmente donde vas a poder Me tener gusta, me gusta. Le haces gráfico a todo. Si le a hiciste la todo, inflación olvidate. y Ramiro ahí como... Se enojó. Sí, bueno, pero está bien, a ver, Hay que pelear un poquito. hay que pelearse, claro, me Sí, parece no. bien.